Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Seguimos aportando a la construcción de la cultura constitucional dominicana, aún en medio de las circunstancias en que nos encontramos en el estado de emergencia por el coronavirus. Esta semana, en la entrevista participa la magistrada Wendy Martínez con un tema de mucha actualidad: la enseñanza del derecho en los entornos virtuales. En el reportaje vamos a abordar la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y, por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos: Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. Y así inicia La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Gracias, para mí es un grato placer acompañarles como cada semana en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional con un resumen de las principales noticias generadas en nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, emitió un mensaje en ocasión de celebrarse el Día de las Secretarias. El texto dice: el secreto del éxito reside esencialmente en el trabajo profesional, abnegado y entusiasta. Las secretarias constituyen sin duda un vivo ejemplo de cómo la organización, la profesionalidad, la amabilidad, la dedicación y la discreción resultan factores de apoyo fundamentales en el éxito de las instituciones. Es por ello que en nombre de este Tribunal Constitucional y en el mío propio, extiendo una cálida felicitación para todas las secretarias en su día, muy especialmente a las servidoras constitucionales que desarrollan labores secretariales en nuestro tribunal. Cada logro institucional lleva estampado el sello de nuestras secretarias, trabajando en silencio, pero con entusiasta dedicación, aún en momentos particularmente difíciles. Las secretarias tienen el mágico poder de transformar la rutina diaria en un inspirador ejemplo de entrega, de colaboración, de eficiencia, de organización y de éxito. Actitudes claves que nos deben servir de aliciente para que todos los dominicanos sigamos luchando unidos en el noble propósito de consolidar nuestra democracia constitucional. Dios les bendiga siempre. ¡Viva la República Dominicana! El Tribunal Constitucional conoció y decidió 4 expedientes relativos a recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en una sesión virtual celebrada el 24 de abril de 2020, en la que participaron juezas y jueces que integran el Pleno de la Alta Corte. En cuanto al expediente número TC 04-2019-0201, relativo al recurso interpuesto por Fabio Irraciri contra la sentencia número 1138 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 27 de noviembre del 2017, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada. En el expediente número TC-04-2019-0152, relativo al recurso de Vyacheslav Karpetsky contra la resolución número 202-1-2019 SRES 00011 de fecha 19 de marzo de 2019 del Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata, el Tribunal Constitucional ha decidido declararlo inadmisible. Igual decisión de inadmisibilidad se tomó en el expediente número TC-04-2019-0204 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos DGI contra la resolución número 1857 de fecha 4 de julio de 2018 por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia. Por último, fue decidido el expediente número TC-04-2017-0111 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Elsa Muñoz Tatis y Ambiorix Ismael García Muñoz contra la sentencia número 810 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 27 de julio de 2016. En este caso, el recurso fue acogido y la sentencia atacada fue anulada. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia de COVID-19.
A tales efectos, se han dispuesto medidas para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de manera presencial y el teletrabajo en una gran parte del personal. El TC informó que estas informaciones en estado de emergencia no sustituyen la publicación de los comunicados sobre adopción de decisiones que seguirán siendo emitidos conforme a la normativa institucional. Si quiere conocer en detalles estas y otras noticias, ingrese a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las principales sentencias del Tribunal Constitucional, además de nuestras publicaciones. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional.
En Reflexión para vivir en Constitución, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, reivindica la enseñanza de la Constitución para formar ciudadanos que amen la patria, que amen la nación. La Constitución es la Biblia institucional del país. Por lo tanto, corresponde a cada ciudadano y ciudadana conocerla para amarla, respetarla y cumplir con sus deberes. Veámoslo. Compatriotas, en el Evangelio de San Juan 15:12, nuestro Señor Jesucristo dice: les dejo un mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros. Es decir, el que ama al prójimo ama a Dios. Pero en 15:13 Jesús también, en el Evangelio de San Juan, dice: no hay amor más fuerte que el que se da a un amigo. Y ustedes son mis amigos si cumplen con lo que yo les he dicho. La palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Constitución es la palabra del pueblo. El que ama a Cristo respeta y ama la palabra. El que ama a su patria respeta y ama la Constitución. Porque la Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? Es bueno que ustedes sepan que la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, en un evidente homenaje a la Constitución del 29 de abril del año de 1963, que fue reivindicada por el pueblo en armas también en un mes de abril, pero el 24 de abril del año de 1965, esa Constitución del 2010 establece en el artículo 63, numeral 13, que para que nosotros podamos formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con esa finalidad, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Eso dice esta Constitución del 26 de enero de 2010. ¿Qué significa eso, queridos compatriotas? Ustedes se preguntarán, ¿por qué la Constitución Dominicana no se conoce más? ¿Por qué, si han transcurrido ya 10 años desde la proclamación de la Constitución del 2010, que contiene ese artículo 63, numeral 13, no es una realidad la enseñanza de la Constitución en la educación pública y privada en la República Dominicana? ¿Por qué? Esa es una pregunta interesante. Y yo agrego, ¿por qué en ningún programa de los partidos políticos que aspiran a llegar a manejar la cosa pública en la República Dominicana no aparece una mención de hacer realidad ese mandato de la Constitución? Yo me pregunto a veces, ¿por qué el sector privado dominicano, que es tan generoso, que apoya iniciativas en el medio ambiente, en la salud, en la rehabilitación, en la pintura, en el arte, en la música, en el folclore, ¿por qué no hay una iniciativa del sector privado que establezca que se puedan editar 10 millones de Constitución, 6 millones de Constitución? A veces uno se pregunta, ¿será el miedo al poder?
Parecería que al poder no le interesa que el pueblo conozca su Constitución. Parecería que como la Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, no se quiere que así como el cristiano da hasta la vida por la fe en Cristo, no se quiere que el dominicano dé hasta la vida por el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa? Abril es la muestra de que el dominicano del año de 1965 estaba dispuesto a dar la vida por su patria y por la Constitución, con el fusil en las manos, defendiendo los valores de la constitucionalidad. Entonces este pueblo ha demostrado que cuando conoce su Constitución, la ama, lucha por ella, quiere que se respete. Nosotros seguiremos insistiendo en que se haga realidad el mandato de la Constitución, de que todos los dominicanos puedan conocer los principios y valores de la Constitución. He repetido en varias oportunidades que así como la cultura salva a los pueblos, la Constitución salva al ciudadano dominicano. El camino de la democracia constitucional, el camino de la justicia social, el camino del progreso, el camino de la libertad, el camino de la democracia, pasa por la práctica y el respeto a la Constitución. Con la Constitución todo es posible, desde el progreso hasta la felicidad. Sin la Constitución nada es posible. Vienen épocas de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de ahogamiento de las libertades, y el pueblo dominicano merece vivir en Constitución. Hasta la próxima. Artículo de la Constitución. Artículo 203. Referendo. Plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales, con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El reportaje. Amigos, gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana abordamos un tema bastante interesante a propósito de celebrarse este 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, el cual nació como respuesta a una serie de medidas ante la revolución industrial y las producciones en masas, que básicamente se trató de la explotación en la que eran sometidos millones de personas alrededor del mundo. Disfrútenlo. El artículo 62 de la Constitución Dominicana refiere que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. El Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley 1692, promulgada el 26 de mayo de 1992, derogó el Código Trujillo de 1951, instrumento que cumplió su cometido, al diseñarse para mejorar las condiciones de desarrollo tanto de los patronos como de los empleados, pero que ya requería modificación. En la actualidad, los diferentes estados han ampliado el abanico que ampara a los ciudadanos para la protección de sus derechos y el ejercicio de sus deberes, de modo que aun quienes estén afectados por alguna discapacidad pueden efectuar un trabajo según las áreas de sus competencias y en esa medida pueden devengar un salario. Según estudios realizados por expertos en la salud, estresa más carecer de una ocupación laboral que desempeñar un rol en el que mente y cuerpo estén activos diariamente. Otra razón para que las personas en edad productiva puedan gozar de ese derecho fundamental. Teniendo claro lo establecido en la Ley de Leyes sobre el derecho al trabajo, recordemos el origen de la gran conquista que hoy beneficia a la fuerza laboral que mueve importantes sectores productivos del mundo. República Dominicana conmemora el Día Internacional del Trabajo cada 1 de mayo, una fecha que surgió tras un acuerdo establecido por los países participantes del Congreso Obrero Socialista, efectuado en París en 1889. La conmemoración rinde homenaje a los mártires de Chicago por su participación en la revuelta en reclamo de la jornada laboral de 8 horas, que culminó en la huelga del 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos de Norteamérica y que dejó muertos y heridos en un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 sometieron por la indicada lucha a 31 personas. Finalmente quedaron 8 acusados de Chicago y los declararon culpables, señalados como enemigos de la sociedad y el orden establecido. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Previo a esto, a finales de mayo, el reconocimiento de que era justa la jornada de 8 horas benefició a centenares de miles de obreros y llenó de júbilo a la Federación de Gremios y Uniones Organizadas. Retomando el significado de tener un trabajo digno como un derecho fundamental de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional aboga por el cumplimiento de lo que en esta y otras áreas establece la Carta Magna.
El presidente del organismo, Milton Rey Guevara, y los demás miembros del Pleno de Jueces laboran en un clima de compromiso y disposición para llevar a cabo las ejecuciones de sus metas, reconociendo que la capacitación que gestiona la Alta Corte para su personal en busca de que logre un mejor desenvolvimiento de sus competencias se ve con claridad en los aportes arrojados por acuerdos interinstitucionales firmados con tribunales homólogos, academias, gremios y otras entidades. Asimismo, convenios suscritos con instituciones de seguridad, protección al ciudadano y del área de salud aportan herramientas y acciones que facilitan las labores. Otro ejemplo de que toma en cuenta el bienestar de su personal es que, asumiendo el artículo 65 de la Carta Sustantiva sobre el derecho al deporte y la recreación, el Tribunal Constitucional establece mediante resolución realizar un encuentro de integración familiar y celebrar los Juegos Deportivos Constitucionales. En materia jurisdiccional, este órgano exhibe decisiones relevantes que son vinculantes sobre el sector laboral. Destaca la sentencia TC 563-15 por el sentido doctrinal, pues abarca principios y derechos sobre la igualdad, integridad personal, derecho a la intimidad y el honor personal, seguridad social, derecho al trabajo y tutela judicial efectiva. Con estas medidas se han reconocido derechos fundamentales conculcados o que han intentado ser violados en perjuicio de personas o instituciones que, utilizando los procedimientos jurisdiccionales, han reclamado en los tribunales del orden judicial hasta llegar a la Alta Corte o directamente en ella cuando se trata de acciones directas de inconstitucionalidad. Los medios de comunicación son testigos de esta realidad y también a estos, por su gran influencia en el comportamiento ciudadano, los jueces y juezas del Tribunal Constitucional le han dedicado esfuerzos. Queda abierta la brecha para reducir los abusos y elevar la dignidad de quienes luchan por sostener sus familias, la patria y el porvenir con su fuerza de trabajo. Amparados en las leyes, elevemos cada día la categoría de un país soberano y progresista. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Como anunció nuestro compañero Félix Tena al inicio de nuestro espacio, en la entrevista de esta semana tenemos una invitada de lujo. Se trata la honorable magistrada doctora Wendy Martínez, quien es la jueza primera sustituta del presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y con quien conversamos sobre un tema bastante interesante, la enseñanza del derecho en la era digital. Pues las nuevas tecnologías son parte de la vida misma de todos nosotros. Sin embargo, en la utilización que le damos a estas tecnologías hay una marcada división generacional entre los nativos y los migrantes digitales, razón por la cual el derecho no ha permanecido ajeno a estos nuevos cambios. Sin más preámbulos, pasemos pues a esta entrevista a cargo de nuestros compañeros Félix Tena y Mildred Abreu. Adelante. La entrevista. Bienvenida, magistrada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, Félix. ¿Cómo estás, Mildred? Un placer siempre compartir con ustedes y agradecerles la invitación de permitirme llegar a nuestros colegas, los juristas y sobre todo al pueblo dominicano que está tan pendiente de las actividades del Tribunal Constitucional y de cada uno de los aportes que se hacen en este trayecto de construcción de la cultura constitucional. Bueno, magistrada, vamos a iniciar este diálogo a propósito de un tema sumamente relevante en la actualidad. Nos referimos a la era digital. ¿Cómo incide la era digital en la enseñanza del derecho? Y para este diálogo sería bueno precisamente visualizar si la era digital es un aliado o no de los profesores del derecho. Mira, Félix, hace mucho tiempo que nosotros hemos estado trabajando desde diferentes ámbitos
lo que es un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso unidireccional, sino que es un proceso que va en varias direcciones y en la que influyen diferentes factores, entre los que podemos citar justamente los discentes y los docentes. ¿Qué es lo que ha pasado con un cambio de época o un cambio de era y la introducción de la tecnología digital en todos los ámbitos de la vida pública y privada, laboral de todos nosotros? Nosotros hemos entrado en una era nueva donde las cosas son mucho más rápidas, más expeditas. Los jóvenes llegan actualmente en la educación universitaria con una formación distinta, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque los jóvenes que van subiendo vienen con su formación digital desde la escuela. Ya ellos tienen sus primeros contactos con la computadora, con el teléfono digital, teléfonos inteligentes, tecnología en todo el sentido de la palabra, incluyendo los videojuegos que tanto se cuestiona hoy en día el papel que tienen los videojuegos en el desarrollo y también las desventajas que tienen en el desarrollo desde la temprana edad de los menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos vienen con una cultura digital, pero los maestros quizás no estamos en el mismo contexto digital en que ellos vienen desarrollándose hoy en día. Eso hace que nosotros nos sentemos a reflexionar y a repensar sobre la forma en cómo estamos enseñando en las universidades, sobre todo cómo estamos enseñando a nuestros jóvenes. Así es, magistrada. Y justo usted refiriéndose a la diferencia que hay entre el docente, que hoy educa en una facultad de Derecho, un carácter la mayoría de las veces análogo, mientras tiene por su parte un estudiante que está formado digital. ¿Cuál es el reto más importante que tienen las facultades de Derecho hoy en día a la hora de diseñar un programa académico para esos estudiantes digitales? A mí me parece que hay dos temas distintos. Por un lado corre el tema de los contenidos, los programas, y por otro lado está el tema de la tecnología digital y todo lo que tiene que ver exactamente con la inserción de esos contenidos que nunca pueden ser descuidados, porque la tecnología digital no puede dar resultados en un proceso de enseñanza-aprendizaje al margen y de forma aislada. Esto tiene que estar conectado y tiene que ser parte de una estrategia. ¿Qué es lo que diferencia una estrategia didáctica de una actividad didáctica? La estrategia tiene una intencionalidad y por tanto tiene que conectarse con otras estrategias y con otras actividades. Entonces, la tecnología digital para producir los efectos deseados de eficientización de los contenidos, porque Félix ahorita hablaba de los beneficios y la ventaja, y ahorita voy a detenerme un minuto para hablar sobre ello. Para tú lograr esos efectos que se persigue con la inserción de la tecnología digital en la enseñanza universitaria, es necesario dentro de los programas diseñar actividades, diseñar formas de evaluación, diseñar los contenidos, diseñar también los recursos didácticos que van a utilizar los discentes, los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también los recursos que van a utilizar y las técnicas y las herramientas de la tecnología digital que va a utilizar el maestro para relacionarse con la casa de altos estudios, pero también cómo se van a relacionar entre los maestros y cómo se van a relacionar con los estudiantes. Recuérdense que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje el contexto está conformado por muchísimas cosas y dentro de ellas está justamente la casa universitaria o el centro de estudio donde se desarrolla, porque estamos hablando de las universidades, pero tenemos que tener conciencia que la tecnología digital quizás hoy en día donde más se ha incorporado es en las instituciones públicas como forma de enseñanza, como estrategia de enseñanza-aprendizaje y de difusión de contenidos.
Magistrado, usted se refería ahorita que en este proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan distintos factores. Vamos a entrar en el factor del discente, del estudiante. ¿Cuáles son las características con las que se encuentran hoy día los profesores con los estudiantes que llegan a las universidades a aprender derecho? Tenemos que hacer una clasificación. No todos los estudiantes son iguales. Ahorita cuando yo decía que ellos vienen ya entrenados en la tecnología digital, nosotros estamos hablando de los jóvenes, los que entran nuevos, los que van a grado, pero también los que ingresan a maestría a muy temprana edad. O sea, que tan pronto terminan su programa académico de grado, entonces se insertan a un estudio de posgrado. Estos estudiantes, el reto esencial de un profesor y de una casa de estudio es vencer su aburrimiento y la rapidez con que ellos aprenden y la cantidad de información con que ellos ya llegan al aula, lo cual los hace mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque ya ellos han satisfecho parte importante de sus necesidades académicas y de conocimiento por sí solo en la red. Entonces, ellos se han interrelacionado con otras personas, se han interrelacionado con personas de otros países, han buscado programas académicos, etcétera. O sea, ellos tienen una conciencia más clara de ese universo que está allá afuera, fuera del espacio físico de la universidad, y para el profesor es sumamente importante saber que la motivación que él debe desarrollar en el estudiante es la motivación interna, porque en las aulas ya él no encuentra ese atractivo de convivencia o de comunidad que encontraba antes, que era su espacio de compartir. Ahora él comparte por vía del WhatsApp, comparte por vía de las diferentes redes sociales, y entonces tenemos otra comunidad que es la comunidad que accede a las universidades en la tercera edad, o que ya ha tenido una primera o una segunda carrera y que entonces continúa con un posgrado o con otra carrera. Entonces estos que ya son más o menos lo de nuestra generación, estos tienen otras dificultades probablemente, los de nuestra generación, o un poquito más avanzados que nosotros. ¿Cuáles son los retos con estos estudiantes? Bueno, familiarizarlo con la tecnología digital, hacerlos un poco más ágil en el uso de la tecnología, hacerles ver y que ellos entiendan que la herramienta, que las tecnologías todas que se están utilizando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje son útiles para su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los adultos no hacen cosas a menos que les represente alguna utilidad, algún atractivo específico y algún beneficio en cuanto a su propio desarrollo y a su desarrollo profesional futuro. Entonces, en este estudiante que pertenece a otra generación, el reto principal sería exactamente el reto inverso de los más jóvenes, que es enamorarlos de la tecnología digital, hacerles entender que no se trata de enviar una tarea por correo electrónico, sino que se trata de un mundo completamente digital al que ellos tienen acceso, y que aunque no tienen tiempo de quizá porque trabajan, tienen familia, no tienen tiempo de explotar y explorar al máximo todas esas fuentes de conocimiento, todos esos recursos, es indispensable que ellos tengan contacto con ellos y que además que sepan que existen y cómo buscarlo. Así es. Magistrada, en ese sentido, y tomando en consideración que los docentes tienen un reto, y es ese, justamente, probablemente un aula tengan estudiantes análogos y estudiantes totalmente digital. ¿Cuáles estrategias puede utilizar un docente del derecho, que tiende a ser un docente formado hace unas décadas, para lograr que ese estudiante de hoy en día digital haga un uso inteligente, una explotación adecuada de los medios digitales en beneficio de su formación? Miren, hay una cuestión que inclusive la hemos discutido mucho los docentes cuando nos reunimos con la finalidad de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el tema, por ejemplo, del uso de los teléfonos celulares en las aulas. A mí me parece que hoy en día impedir el uso de un teléfono celular es una estrategia errada. Considero que lo apropiado es que vayamos induciendo
a los estudiantes en el aula al uso del teléfono celular como una herramienta tecnológica de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en vez de tener un código digital para referirnos específicamente a la enseñanza del derecho, en vez de tener un código en soporte papel, lo tendríamos de forma digital, en vez de colgar tareas y llevarlas en papel físico, abrir en una plataforma la tarea y entonces hacer la tarea de forma digital, aunque sea en el aula. Es una forma de ir introduciendo lentamente para ir venciendo y trabajando la resistencia a la tecnología que puedan tener estos estudiantes que ya tienen un nivel un poco más elevado, una edad más avanzada, alguna resistencia tecnológica, o también hay otro público que es el que no ha tenido acceso a la tecnología a pesar de ser una persona que pertenece a la era digital por la edad, pero que por las circunstancias socioeconómicas quizás no ha tenido acceso. Hay otras situaciones que la hemos podido observar en otros países, pero a las que no nos queremos referir porque entendemos que esos países tienen sus propias realidades y aunque uno pueda tener un criterio propio con relación al uso de las tecnologías en esos países, me parece que es innecesario explicarlo en este momento, aunque sí hay que señalar que esa realidad existe, porque quizá en el país no se nota tanto, pero hay otros países donde hay zonas rurales más apartadas, comunidades indígenas que no tienen quizá ese acceso y otras realidades sociopolíticas que también limitan el acceso a Internet y por tanto el uso de las tecnologías de la era digital. Magistrada, y ya vista el reto ya a los ojos, digamos, del docente, es decir, sabemos que los estudiantes vienen con distintas capacidades, pero los docentes han sido formados en su mayoría, digamos, en términos análogos. ¿Qué retos en sí tiene que afrontar el docente para poder incorporarse de manera apropiada en la enseñanza del derecho en la era digital? Cuando en el año 2000, me parece, una universidad en la que yo trabajaba inició un programa de capacitación para el uso de las tecnologías y las herramientas en el ámbito digital de los profesores, y dentro de las cuestiones que se enseñaron en ese curso era justamente el uso de una plataforma digital, el uso de la tecnología digital como herramienta esencial de enseñanza-aprendizaje, pero también se trabajó mucho lo que era el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que me parece a mí que es importante en un docente que quizás no esté tan familiarizado? Bueno, el cambiar la visión que se tiene de la tecnología digital como un obstáculo en el desarrollo de ese proceso de aprendizaje y trabajar el aspecto afecto-valorativo. Eso es una cosa que con el portal educativo de la OEA, que es de las instituciones que conozco, las que ha comenzado a trabajar desde muy temprano el tema de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la enseñanza virtual completamente, me parece que una de las preocupaciones esenciales de los cursos que ellos imparten para los profesores virtuales, un curso que ellos imparten a nivel de Latinoamérica, que es un curso que tendría el equivalente de un diplomado en República Dominicana por la carga horaria, ese curso muestra con mucha claridad que hay un conjunto de situaciones que el docente que se inicia en las actividades digitales como recurso, como estrategia didáctica, debe trabajar consigo mismo y con los estudiantes, porque recuérdense que en el caso de la enseñanza en la era digital y del uso de los recursos tecnológicos, en el caso que menciona Félix, hay que primero trabajar con el docente, capacitarlo. O sea, es imposible que como institución tú le digas a un docente que pertenece a este grupo de cuerpo docente que no está familiarizado con la tecnología digital, decirle que debe de utilizar los recursos, sino que debe de instruirlo, capacitarlo para que él pueda inclusive capacitar
a sus estudiantes en el uso de las herramientas que ellos mismos van a utilizar. Pero recuérdense que estas herramientas son variadísimas y van desde el uso de un portal, el uso de bases de datos, bibliotecas digital, hasta plataformas virtuales que te permiten hacerlo todo por la vía virtual sin ver nunca al docente. Y no se pierde el calor como suele pensarse. El calor del aula es la motivación, la dirección, la coordinación que el docente imparte su impronta desde el inicio, desde la presentación, donde él le dice, yo voy a ser tu docente y te voy a acompañar durante un periodo de tiempo, y le explica en qué consiste el curso. Y se los digo porque yo he trabajado directamente como estudiante y como docente virtual, y he trabajado con cursos desde Costa Rica, desde Perú. Trabajamos un curso muy bonito en el que participamos como estudiantes sobre la multiculturalidad y la convivencia y coexistencia de diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio. Y la riqueza es increíble, porque imagínense que ese es un tema, por ejemplo, que es ajeno a República Dominicana, porque realmente nosotros no tenemos coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en el territorio nacional. De modo que lo que tú aprendes con los países que tienen esa realidad, cómo ellos lo han manejado, cómo ellos han ido desarrollando su jurisprudencia, a través de esos recursos digitales, que sería imposible para nosotros tener contacto sin tener que salir de nuestros trabajos, sin tener que abandonar la familia. Entonces, esencialmente, el docente tiene que ser capacitado para utilizar las herramientas. No se le puede introducir en las tareas más difíciles desde el primer momento, porque probablemente sienta un sentimiento de frustración, experimente frustración al enfrentarse con un nuevo mundo al que él no está acostumbrado y que se está enfrentando sin las herramientas adecuadas para poder abordar ese nuevo reto. Bueno, magistrada, realmente ha sido sumamente interesante el diálogo, pero digamos, los medios de comunicación son bastante tiránicos. El tiempo parece que se hace un poco más corto. Agradecerles que haya estado con nosotros conversando sobre la enseñanza del derecho en la era digital, donde vemos los importantes retos que nos enfrentamos los docentes y los estudiantes. Y en realidad este rol docente-estudiante es bastante movible, porque un día uno está en el rol de docente y al otro día está en la función de estudiante. Reiterarle el agradecimiento de que nos haya acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, reiterándoles siempre la alegría que me produce compartir con ustedes, sobre todo en un tema tan sentido por mí como es el tema de la formación, y ya en los últimos años, que son casi 25, en la formación universitaria, y que de verdad es un tema que me apasiona y que yo sé que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han tenido como preocupación esencial la capacitación, la formación y lograr un nivel educativo elevado. Como decía Freire, un educador que para mí es un apóstol de la enseñanza, hay que educar para la libertad. Y solamente a través de la educación, de la enseñanza, de la formación, podemos lograr personas felices y personas libres. Y es muy importante que nosotros aprovechemos cualquier recurso que esté a nuestro alcance, que nos permita llegar más lejos, como es el tema de las tecnologías digitales, en sentido general, cualquiera de las herramientas de las que disponemos hoy en día. Bueno, este es un tema sumamente importante para continuar con nuestra formación profesional, no solo en el ámbito del derecho, que es donde hemos desarrollado este diálogo, sino que la era digital ofrece informaciones de transformación importante en distintos campos del conocimiento. Y bueno, agradecerles en sus hogares a quienes han estado con nosotros en sintonía y decirles que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus,
Es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. En la efeméride constitucional de la semana vamos a conocer la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora del 2 de mayo de 1929, mediante la cual se procuraba reformar la Carta Magna para permitir la reelección presidencial de Horacio Vásquez. Veámoslo. El 2 de mayo de 1929 se publica en la Gaceta Oficial la Ley número 1109, mediante la cual se ordena la reunión de la ciudad de Santo Domingo de la Asamblea Revisora, que reforma la Constitución Política del Estado, que había sido proclamada unos 4 meses antes, o sea, el 9 de enero de 1929. Esta segunda asamblea revisora convocada en mayo, al igual que la primera celebrada en enero, ambas de 1929, estuvieron presididas por el licenciado Porfirio Herrera, legislador representante de la provincia de San Pedro de Macorís. La referida ley de convocatoria a la asamblea revisora dispuso que la Junta Central Electoral, dentro de los 2 días siguientes a su publicación, redactara una proclama convocando las asambleas electorales para que cada provincia nombrara sus representantes a dicha asamblea de acuerdo al número de legisladores que tuvieran en el seno de la Cámara de Diputados. La motivación esencial de esa reforma a la Carta Sustantiva era el artículo 44 del texto reformado apenas 4 meses antes, en enero de 1929. Dicho artículo decía en su parte final: la persona elegida para presidente de la República no podrá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la vicepresidencia, en el periodo constitucional subsiguiente. Las motivaciones para la reforma constitucional y la reelección del presidente Horacio Vásquez decía, entre otras cosas, lo siguiente: si la ilustre personalidad del general Horacio Vásquez ha movido ese impulso espontáneo de gratitud, y si otro hombre en el futuro se la inspirara, no hemos de impedir con una legislación prohibitiva la realización de una aspiración legítima que, a la par que es noblemente emuladora, implica un acto de justicia social. Es por estos motivos y haciéndonos eco del clamor popular, hemos suprimido del artículo 44 el párrafo prohibitivo de la reelección. Como se advierte, entonces ostentaba la presidencia de la República el general Horacio Vásquez, quien había sido elegido para el período 1924-1928, pero un año antes de concluir el mismo, en 1927, decidió prorrogar su mandato con una eventual reelección. Esto originó el levantamiento de la Guardia Nacional y estuvo a la cabeza de esta revuelta el entonces teniente coronel y jefe de Estado Mayor Rafael Trujillo Molina, quien había sido nombrado por el propio presidente Vásquez. Trujillo logró la renuncia y salida al exilio del presidente Vásquez en el año 1930. Entonces, el político y abogado Juan Rafael Estrella Ureña asumió provisionalmente la presidencia de la República.
Muchas gracias por habernos acompañado esta semana en el programa La Voz del Tribunal Constitucional. Exhortamos a la ciudadanía a que permanezcan en sus hogares. Las condiciones del estado de excepción todavía están vigentes, pues el riesgo del coronavirus no ha desaparecido para el país. Por lo tanto, tenemos que tener el compromiso, el deber y la responsabilidad para con nosotros mismos y nuestros familiares. Si no tenemos que salir de nuestros hogares, no salgamos. Mantengámonos a salvo y en salud para que la próxima semana nos encontremos una vez más en su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.